Lucy Perrell acarició pensativamente con el dedo la pantalla de la tableta, tratando de encontrar un fallo en el diseño del nuevo centro comercial. Había algo sutilmente irritante en la disposición de las escaleras mecánicas, pero no acababa de encontrar el problema. En las últimas semanas había estado trabajando más de lo habitual. Sus clientes eran cada vez más exigentes. Los plazos se acercaban y, lo que era más importante, notaba cómo su inspiración se iba agotando poco a poco. En la cocina, la puerta de la nevera sonó con fuerza. Dylan había vuelto de correr y estaba vaciando metódicamente su batido de proteínas. Lucy se encogió al oír el ruido de la batidora. Su marido era tan meticuloso con la alimentación como ella con los proyectos arquitectónicos. ¿Quizá deberíamos tomarnos un descanso? Dylan se asomó a su despacho, secándose el cuello empapado con una toalla. Su pelo rubio estaba oscurecido por el sudor y la camiseta se le pegaba al torso esculpido. Lucy no pudo evitar admirar a su marido. A sus 35 años, tenía mejor aspecto que muchos de los clientes de 25 años de sus gimnasios. Tengo que terminar las escaleras mecánicas. Lucy se frotó el puente de la nariz. El cliente espera una edición por la mañana. Últimamente trabajas demasiado. Se encaramó Dylan al brazo de su silla. Olía a sudor fresco y a gel de ducha mentolado. ¿Por qué no hacemos un fin de semana? ¿Ir a algún sitio los dos solos? Lucy asintió distraídamente, sin apartar la vista de los planos. Estaba acostumbrada a este tipo de sugerencias. Dylan había hablado a menudo de ir de vacaciones juntos, pero nunca habían ido más allá. Su cadena de gimnasios, pulso de acero, requería una atención constante, y Lucy no podía permitirse abandonar los proyectos durante mucho tiempo. Por cierto, el nuevo gimnasio de Washington Street abre mañana, comentó Dylan despreocupadamente. ¿Vendrás? Habrá un buffet, una presentación, de todo. Lo siento, no puedo ir, tengo una reunión con los contratistas. Lucy encontró por fin el ángulo adecuado y empezó a hacer cambios rápidos en el proyecto. Avísame de cómo va. Dylan suspiró y se levantó del reposabrazos. Lucy sintió un ligero remordimiento de conciencia. La verdad es que últimamente no había acudido mucho a los eventos de su marido, pero él tampoco había acudido a sus presentaciones de nuevos proyectos, aunque ella siempre le había invitado. ¿Al menos vas a cenar?, le preguntó desde la puerta. Más tarde, respondió Lucy distraídamente. Tengo que terminar. Dylan salió en silencio. Lucy lo oyó subir las escaleras hacia el dormitorio y volvió a sumergirse en su trabajo. No fue hasta una hora más tarde, una vez terminadas las últimas correcciones, cuando se dio cuenta de que la casa estaba inusualmente silenciosa. Normalmente a esa hora, Dylan estaba viendo deportes o haciendo llamadas a los directores de sus centros. Lucy subió al dormitorio. Dylan dormía de espaldas a la pared, sin enderezar la cama. Su teléfono vibraba silenciosamente en la mesilla de noche. Alguien intentaba llamar insistentemente. Lucy alargó la mano para silenciarlo, pero el teléfono se apagó antes de que pudiera hacerlo. Una notificación de llamada perdida parpadeó en la pantalla, pero no pudo distinguir el nombre. Intentando no hacer ruido, Lucy se cambió de ropa y se tumbó junto a su marido. Últimamente, se dormían juntos cada vez con menos frecuencia. Cada uno tenía su propio horario, sus propias preocupaciones. Antes les unía una pasión común por el trabajo y la ambición, pero ahora esas mismas cualidades parecían levantar un muro invisible entre ellos. El teléfono de Dylan volvió a vibrar, esta vez con un mensaje. Lucy se dio la vuelta, reprimiendo el impulso de mirar la pantalla. Nunca se habían ocultado secretos, pero ahora se sentía incómoda, como si estuviera espiando algo privado. Una ligera llovizna cayó por la ventana.
Lucy permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración constante de su marido e intentando recordar cuándo habían tenido una conversación de verdad por última vez. No sobre trabajo, no sobre nimiedades cotidianas, sino sobre algo importante. El teléfono de Dylan no volvió a sonar, pero por alguna razón aquel silencio repentino le pareció especialmente inquietante. La presentación del nuevo gimnasio de Washington Street se prolongó hasta bien entrada la tarde. Dylan estrechó manos mecánicamente, sonrió a los fotógrafos y pronunció frases memorizadas sobre un estilo de vida saludable. Los periodistas ya se habían dispersado cuando el director de recursos humanos pidió un rato con los nuevos contratados. Entre los instructores reunidos en la espaciosa sala de yoga, Dylan se fijó inmediatamente en ella, una mujer alta con una postura poco habitual. Estaba un poco apartada de los demás, y había algo atractivo en ese distanciamiento. Llevaba el pelo oscuro y cobrizo recogido en un moño descuidado y una sutil mueca en los ojos. El director presentó a cada instructor, enumerando los atuendos y las instrucciones. Cuando llegó el turno de la pelirroja, Dylan por fin oyó su nombre, Lila Peregrine. Estaba especializada en Kundalini Yoga y enseñaba en varios estudios importantes de la costa oeste. «Espero que no te importe que haya cambiado un poco el programa estándar», decía con voz tranquila y segura. «El enfoque tradicional necesita actualizarse». Dylan se sorprendió a sí mismo escuchando con verdadero interés. Lila estaba hablando de su visión del yoga, y no había el habitual entusiasmo aprendido en sus palabras. Hablaba como alguien que entiende el tema en profundidad, pero que no teme experimentar. Después de la reunión general, Dylan se quedó hasta tarde para discutir los detalles del programa. Lila sacó un portapapeles de su bolso, abrió el calendario y sus dedos se tocaron accidentalmente. Ella no apartó la mano, solo enarcó ligeramente una ceja. No eres el tipo de propietario que piensa que el yoga es solo un complemento elegante del entrenamiento de fuerza, ¿verdad?, preguntó, mirándole directamente a los ojos. Soy el tipo de propietario que valora a los profesionales, sonrió Dylan. ¿Me enseñas lo que piensas incorporar al programa? Lila empezó a explicar su técnica, demostrando las asanas básicas con facilidad y precisión. Sus movimientos estaban llenos de una especie de gracia felina. Dylan se sorprendió a sí mismo, observando cada gesto con una atención desconocida. ¿Practicas yoga?, preguntó ella, dándose cuenta de su mirada. Solo ejercicios básicos de estiramiento. Prefiero la plancha. Eso se nota. Le echó un vistazo a su figura. Pero el yoga podría ayudarte a conseguir un mejor equilibrio. Si quieres, puedo enseñarte algunas técnicas. No había coqueteo en su oferta, solo interés profesional. Sin embargo, algo en la entonación, en la ligera inclinación de su cabeza, hizo que Dylan sintiera la emoción familiar que se siente antes de saltar al agua fría. Empecemos mañana por la mañana, sugirió. A las 6 el vestíbulo aún estará vacío. Lila asintió. Dylan se sorprendió pensando que le gustaba su moderación. Nada de adular a su jefe, nada de sonrisas innecesarias, solo una tranquila confianza en su profesionalidad. Por la noche, cuando regresó a casa, encontró a Lucy dormida en el sillón frente al ordenador. En la pantalla brillaba un proyecto inacabado, y a su lado había una taza de café vacía. Dylan cubrió cuidadosamente a su mujer con una manta y subió al dormitorio, intentando no pensar en el pelo rojo y la mirada burlona. El entrenamiento matutino con Lila había sido más duro de lo que esperaba. Era una instructora exigente. Corregía cada movimiento, se aseguraba de que fuera perfectamente preciso. Sus toques eran seguros y profesionales, pero cada uno de ellos le producía escalofríos. «Estás demasiado tenso», le dijo ayudándole a mantener una postura difícil. «Tienes que aprender a perder el control». «Es difícil soltar lo que estás acostumbrado a controlar», exhaló Dylan, sintiendo cómo le temblaban los músculos.
A veces tienes que permitirte ser débil. Se puso tan cerca que él pudo sentir el calor de su cuerpo. Para ser fuerte de verdad. Después de clase, se quedaron charlando sobre el programa de entrenamiento en grupo. La conversación derivó tranquilamente hacia temas generales. Resultó que a los dos les gustaba la filosofía oriental y habían viajado mucho por Asia. No pareces la típica propietaria de un gimnasio, comenta Lila recogiéndose el pelo en un moño. Tienes algo especial. Tampoco pareces la típica instructora de yoga, replicó Dylan, observando el movimiento de sus manos. Ella sonrió, realmente cálida por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos parecían dorados como el ámbar a la luz de la mañana. Dylan sintió deseos de tocar las pecas que tenía en los hombros. Durante todo el día no pudo deshacerse del recuerdo de aquella sonrisa. Por la tarde, mientras repasaba sus informes, Dylan volvía a pensar en el entrenamiento de la mañana. Se convenció de que solo era interés profesional por una empleada con talento, pero en algún lugar de su mente se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no experimentaba una sensación de novedad tan aguda, casi olvidada. La llamada despertó a Lucy a las 4 de la madrugada. Acercó la mano a la mesilla de noche, intentando no despertar a Dylan, pero su mitad de la cama estaba vacía. Al parecer, se había vuelto a quedar hasta tarde en uno de sus centros. Martha Jenkins, la vecina de papá, había llamado. Mi padre se había caído en el jardín, se había golpeado la cabeza y se había desmayado. Ya lo habían llevado al hospital central. Lucy se vistió rápidamente, cogió su bolso y salió corriendo, intentando llamar a su marido mientras avanzaba. El teléfono de Dylan no estaba disponible. La sala de espera olía a cloro y café. Lucy rellenó interminables formularios mientras los médicos le hacían pruebas. Para su sorpresa, los resultados mostraban algo más que una caída. A su padre le habían diagnosticado un tumor cerebral. Dylan no llegó hasta la hora de comer, cuando Lucy ya había tenido tiempo de hablar con el neurocirujano y reservar cita con su padre para más pruebas. Lo siento, estaba en una reunión importante y mi teléfono se quedó sin batería. Su marido le pasó el brazo por los hombros. ¿Cómo está? Lucy relató el diagnóstico, intentando hablar con uniformidad, pero la voz le temblaba traicioneramente. Dylan escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Había algo mecánico en su participación, como si estuviera mentalmente en algún lugar lejano. «Necesitas descansar», dijo al fin. «Te llevaré a casa. Voy a quedarme aquí. Los resultados de la biopsia llegan esta noche». «Lucy, no puedes sentarte aquí 24 horas al día. Tienes proyectos, plazos». «Es mi padre, Dylan». Suspiró y miró su reloj. «Tengo que ir a una reunión de inversores. Llámame si necesitas algo». Lucy asintió, sintiendo un extraño vacío en su interior. Hubo un tiempo en que ella y Dylan podían hablar durante horas de cualquier cosa del mundo, apoyándose mutuamente en cualquier situación. Ahora cada conversación era una formalidad. Las semanas siguientes se convirtieron para Lucy en una serie interminable de pasillos de hospital, conversaciones con médicos y noches en vela en una silla incómoda junto a la cama de su padre. Trabajaba allí mismo, en la habitación, balanceando el portátil sobre el regazo y enviando proyectos a los clientes entre las intravenosas y los tratamientos. Dylan pasaba cada vez menos por casa, alegando problemas de trabajo. Un día, una enfermera le trajo a su padre un nuevo número de una revista y Lucy vio una foto de su marido en la portada. Iba a abrir otro gimnasio. Al fondo aparecía el rostro de una mujer pelirroja, pero Lucy no se fijó. «¿Cómo le va a Dylan?», preguntó su padre al ver que miraba la revista. «Hace tiempo que no lo veo». «Ocupado». Lucy dejó la revista a un lado. «Tiene un montón de proyectos nuevos en marcha ahora mismo». Su padre guardó silencio un momento, mirando la intravenosa sobre la cama. «Sabes, yo también estaba obsesionado con el trabajo cuando era joven.
Pensaba que si ganaba mucho dinero, podría darle a mi familia lo mejor de todo. Y entonces tu madre enfermó y me di cuenta de que me había perdido lo más importante. Lucy le apretó la mano. Ella y su padre se habían hecho muy amigos tras la muerte de su madre. Él la apoyó en su decisión de ser arquitecta, a pesar de que todos sus parientes decían que no era una profesión para mujeres. Estaba orgulloso de todos sus proyectos, y ahora estaba en el hospital, enredado entre cables, y ella no podía ayudarle. Por la noche, cuando Lucy volvió a casa a por ropa limpia, encontró un mensaje de Dylan en su contestador. Se había ido a una conferencia en otra ciudad y volvería en unos días. Siempre solía consultar con ella antes de esos viajes. Solían planearlo todo juntos. En el dormitorio, una larga cabellera pelirroja yacía sobre su almohada. Lucy se quedó mirándolo largo rato, intentando convencerse de que no significaba nada. Quizás se le había pegado a la ropa en el gimnasio. Tal vez estaba cansada y empezaba a ver cosas que no existían. Sonó el teléfono. Le avisaban del hospital de que su padre había empeorado. Lucy se apresuró a recoger sus cosas, intentando no pensar en el pelirrojo ni en por qué su marido no contestaba al teléfono. Lo único que importaba ahora era llegar hasta su padre antes de que empezara la siguiente sesión. Intentó llamar a Dylan en el taxi, pero el teléfono estaba apagado. Al otro lado de la ventana, las luces de la ciudad nocturna parpadeaban y Lucy se dio cuenta de repente de que estaba sola. Con un proyecto travieso, con un padre moribundo, con un matrimonio que se desmoronaba. Y lo peor de todo, no sabía a qué agarrarse primero. Después de las clases matinales de yoga, Dylan y Lila solían quedarse en el gimnasio vacío. Hoy, ella había traído té de hierbas en un termo y 2 tazas pequeñas de cerámica. «Deberías aprender a hacer una pausa», le dijo Lila. «Siempre estás corriendo a alguna parte». Dylan aceptó la taza y sus dedos volvieron a rozarse. Estos roces casuales ya formaban parte de su ritual matutino, al igual que las conversaciones pausadas después del entrenamiento. Los negocios requieren atención constante, bebió un sorbo. Y también hay mucho que hacer en casa. ¿En casa? Lila se recostó contra la pared, cruzando las piernas. Perdona que sea brusca, pero ni una sola vez te he oído hablar alegremente de casa. Dylan se quedó callado, examinando el dibujo de la taza. De hecho, ¿cuándo había sido la última vez que había llegado a casa con ilusión y no con la sensación del deber cumplido? Lucy está pasando por un momento difícil, dijo al fin. Su padre está enfermo. ¿Y cómo lo está llevando? Ha estado entrando y saliendo del hospital las 24 horas del día. Lo entiendo, por supuesto. Pero... Lila ladeó un poco la cabeza, mirándole fijamente. Pero a veces pienso que está utilizando esta situación como excusa, para distanciarse aún más. Cuéntamelo. Laila se acercó un poco más. Y Dylan le habló de cómo Lucy y él se habían convertido poco a poco en compañeros de piso, de los interminables proyectos de su mujer, de su ausencia en la inauguración de su último centro. Lila escuchaba en silencio, tocándole de vez en cuando el brazo para animarle. «Sabes», le dijo cuando terminó, «algunas personas no saben ser felices. Se esconden detrás del trabajo, los compromisos, los problemas de los demás, solo para evitar enfrentarse a la verdad». «¿Qué verdad?» «Que su matrimonio hace tiempo que se ha convertido en un hábito, que tienen miedo de cambiar las cosas porque es más cómodo». Dylan dejó la taza a un lado. En algún lugar de su mente se dio cuenta de que Lila estaba expresando sus propios pensamientos, que él había estado ahuyentando diligentemente durante los últimos meses. «Te mereces algo mejor», le tocó ligeramente el hombro. «Mereces estar con alguien que vea tu verdadero yo». «¿Lo mereces?», soltó. «¿Lo ves?». Lila sonrió, esa sonrisa especial que lo dejó sin aliento. «Veo a un hombre que construyó un negocio de éxito, pero se olvidó de su propia felicidad. Que está atrapado en una relación sin futuro porque está acostumbrado a mandar.
que tiene miedo de admitir que merece más. Sus palabras dieron exactamente en el blanco. Dylan recordó cómo Lucy había rechazado su sugerencia de pasar unas vacaciones juntos, cómo se había olvidado de su cumpleaños, enviándole solo un breve mensaje desde el hospital. Cómo se había vuelto cada vez más distante incluso cuando estaba cerca de él. ¿Sabes qué es lo más triste de esta situación? Lila se acercó aún más. Estás dejando que use la enfermedad de su padre como excusa, pero seamos sinceros, empezó mucho antes. Tal vez si tratamos de hablar y decir que trabaje menos, cuidar menos de su padre, ella te hará un villano que solo piensa en sí misma, y luego se distanciará aún más porque supuestamente no entiende sus sentimientos. Dylan se pasó una mano por la cara. Lila tenía razón. Cualquier intento de conversación seria con Lucy acababa así. Tenía el don de convertir su preocupación en egoísmo, su deseo de cercanía en obsesión. Tienes que aprender a pensar en ti mismo. Lila le cubrió la palma de la mano con la suya. Al menos de vez en cuando. ¿Y cómo lo hago? Para empezar, reconoce lo obvio. Tu matrimonio solo existe sobre el papel. No eres feliz. Y tienes derecho a cambiarlo. Se hizo el silencio en el salón. La luz del sol entraba por las altas ventanas, pintando el suelo con rayas doradas. La mano de Lila era cálida y sorprendentemente suave. Debería ir a la reunión, se levantó Dylan, extrañamente mareado. Claro, sonrió ella. Recuerda que no tienes por qué sentirte desgraciado. Es tu elección. Las palabras de Lila le dieron vueltas en la cabeza durante todo el día. Por la noche, recibió un mensaje de Lucy. Volvería a quedarse en el hospital. Dylan miró la pantalla del teléfono y pensó en el hecho de que su mujer ni siquiera le había preguntado cómo le había ido el día. Pero hacía mucho tiempo que no lo hacía. La radio estaba encendida en la habitación del hospital. A su padre le gustaba escuchar música clásica. Lucy estaba sentada junto a la cama, mirando otro proyecto en su portátil. Durante el último mes, aquel asiento de la ventana se había convertido casi en su hogar. Conocía cada grieta de la pared, cada crujido de la vieja silla. Quizá deberías irte a casa. Su padre habló en voz baja, ahorrando fuerzas. Descansa como es debido. Está bien, Lucy ajustó su almohada. Puedo trabajar aquí. De hecho, en casa reinaba un silencio insoportable. Dylan aparecía cada vez con menos frecuencia. Era un viaje de negocios, una reunión importante o problemas en alguno de los centros. Sus cosas iban desapareciendo poco a poco del armario, como si se estuviera preparando para algo pero no se atreviera a decirlo en voz alta. El teléfono vibró. Un mensaje de su marido. Hoy hay una presentación importante para los inversores. Siento no poder ir. Lucy asintió. Ya estaba acostumbrada a este tipo de mensajes. La última vez que Dylan había visitado a su padre había sido hacía 15 días, y aquella conversación había resultado incómoda y tensa. ¿Dylan ocupado otra vez? Su padre pareció leerle la mente. Sí, trabajo. Lucy intentó sonreír. Ya sabes cómo es. Lo sé, se quedó callado. Solo que el trabajo no suele oler a perfume de mujer. Lucy se quedó helada. La última vez que Dylan había venido al hospital, después de todo, sí que había salido de él un olor desconocido. Intentó no pensar en ello, atribuyéndolo a la paranoia y el cansancio. Pero su padre siempre había sido muy observador. Estoy bien, dijo, volviéndose hacia la ventana. De verdad. Fuera de la ventana, lloviznaba. A lo lejos, sonaba la sirena de una ambulancia. Su padre se durmió con la suave música de la radio, y Lucy contempló las luces de la ciudad, borrosas por la lluvia, y pensó en lo extraña que era la vida. A veces las cosas más importantes caen tan silenciosamente que ni siquiera te das cuenta del momento en que caen. Por la noche vino la enfermera a cambiar el gotero. Lucy salió al pasillo y sacó el teléfono.
La pantalla mostraba una imagen de la red social, la inauguración del nuevo gimnasio de Dylan. Estaba rodeado de empleados sonriendo a la cámara, y junto a él, justo al lado, una silueta familiar con el pelo rojo. Lucy recordaba el pelo de la almohada de su marido. Marcó el número de Dylan, pero el teléfono estaba apagado. Últimamente ocurría cada vez más a menudo, sobre todo por las tardes. «Señorita Perrell». El médico apareció de la nada. «¿Puedo hablar con usted un minuto?» Los resultados de las nuevas pruebas eran decepcionantes. El tratamiento no surtía efecto, el tumor seguía creciendo. Lucy escuchaba los términos médicos, asentía en los lugares adecuados, y el único pensamiento que le pasaba por la cabeza era que no podía perderlo todo de golpe. De vuelta a la habitación, envió un mensaje a Dylan. El estado de su padre empeoraba. La respuesta llegó 1 hora más tarde. «Aguanta. Tengo negociaciones importantes. Intentaré pasarme el otro día». Papá se despertó en mitad de la noche. Por la ventana seguía lloviendo y en la radio sonaba Chopin. «Sabes», dijo con una voz repentinamente muy clara, «siempre he estado orgulloso de ti. Eres fuerte, como tu madre». Lucy le apretó la mano. No le apetecía hablar. Las palabras parecían superfluas. «Pero no dejes que la fuerza sustituya a la felicidad para ti», tosió. «Sigo pensando que si hubiera trabajado menos entonces, con tu madre». «Papá, no. Sí que lo hagas, hija, porque veo que vas por el mismo camino, escondida en tu trabajo, tratando de ser perfecta, y la vida te está pasando de largo». Lucy se quedó en silencio. Los pasos de las enfermeras resonaron en el pasillo. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar. Los sonidos habituales del hospital que se habían vuelto tan familiares. «Sé lo de Dylan», habló su padre cada vez más bajo. «También sé lo de la chica pelirroja. Los vi juntos cuando pensaba que yo no estaba en la habitación. Por favor, no hagamos esto». «Lo haremos», le apretó la mano. «Porque te mereces la verdad, y tú te mereces la felicidad de verdad, no la inventada». Una lágrima rodó por la mejilla de Lucy. Había tenido tanto cuidado en evitar el tema, convenciéndose a sí misma de que las cosas se arreglarían, que ahora no era el momento de pensar en asuntos personales. Pero su padre moribundo, había encontrado la fuerza para decir lo que ella temía admitir incluso a sí misma. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Dylan. Lucy ni siquiera se molestó en abrirlo. Se sentó cogida de la mano de su padre y escuchó la lluvia que caía por la ventana. A veces el silencio hablaba más que cualquier palabra. La llamada del hospital se produjo en el crepúsculo previo al amanecer. Lucy estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de café frío, mirando viejas fotos familiares. Era como si supiera que la llamada llegaría hoy. El médico de guardia decía algo sobre un paro cardíaco, que habían hecho todo lo posible. Lucy escuchó su suave voz y respondió mecánicamente a las preguntas, sin sentir nada más que un extraño vacío en su interior. El pasillo del hospital estaba desacostumbradamente silencioso. Una enfermera le entregó una bolsa con las cosas de su padre, un viejo reloj de pulsera, una cartera desgastada y un manojo de llaves. Lucy apretó el reloj en la mano. Seguía haciendo tic-tac, contando el tiempo en un mundo en el que su padre ya no estaba. Llegó a casa cerca del mediodía. Dylan dormía en el dormitorio. Al parecer había llegado tarde la noche anterior. En la mesa de la cocina había un vaso de vino sin terminar y una pinza de pelo rojo de mujer. Lucy lo tiró todo a la papelera en silencio. El teléfono no paraba de sonar. Había que organizar el funeral. Lucy anotó metódicamente direcciones, precios y contactos en su cuaderno. Eligió un ataúd, se puso de acuerdo con la iglesia y elaboró una lista de invitados. Las acciones rutinarias la ayudaban a no pensar. Dylan se despertó cerca de la hora de comer. Parecía arrugado, olía ligeramente a alcohol y a perfume ajeno. «Lo siento», dijo, abrazándola torpemente. «¿Qué puedo hacer para ayudar?»
Llama a la funeraria. Están esperando para confirmar el pedido. Lucy le entregó una hoja con un número. Y tengo que recoger mi traje de la tintorería. Claro, cogió el papelito, arrugado. Escucha, hoy tengo una reunión importante con unos inversores, pero intentaré llegar a tiempo. Lucy asintió sin mirarle. Dylan pisoteó un poco más a su lado y se fue a ducharse. Media hora más tarde oyó el portazo de la puerta principal. El día se alargó interminablemente. Los vecinos venían a darle el pésame. Los familiares llamaron prometiendo que vendrían. Lucy contestaba al teléfono, recibía a los invitados, daba instrucciones al servicio de entrega de flores. Por dentro, estaba ensordecedoramente vacía. Por la noche, Martha Jenkins, la misma vecina que había encontrado a su padre en el jardín, pasó por allí. Trajo un pastel y un viejo álbum de fotos. «Tu padre me enseñaba a menudo estas fotos», dijo, hojeando las páginas amarillentas. «Le encantaba esta en la que aparecéis mamá y tú en el parque». Lucy miró la fotografía. Tenía unos 5 años, estaba sentada en los hombros de su madre y se reía. Su padre decía que tenía la sonrisa de su madre. «¿Dónde está Dylan?», preguntó Martha de repente. «Hace tiempo que no le veo». «Trabajando». Lucy sirvió más té. «Tiene reuniones importantes». Martha negó con la cabeza, pero permaneció en silencio. Solo por la mirada de sus ojos estaba claro que sabía más de lo que decía. Dylan regresó pasada la medianoche. Volvía a oler a perfume y se le notaba el carmín en la camisa. Ni siquiera trató de ocultarlo. Al parecer pensaba que Lucy estaba demasiado consumida por la pena como para fijarse en esas trivialidades. «Lo siento, no pude salir antes», dijo, evitando su mirada. «Iré a la funeraria mañana por la mañana». «No hace falta». Lucy recogió papeles de su escritorio. «Ya lo he organizado todo. Necesitas descansar un poco. ¿Por qué no te tomas unas pastillas para dormir?» «Tengo que terminar mi papeleo». Dylan pisó fuerte a su lado, murmuró algo sobre una ducha y subió. Lucy le oyó hablar con alguien por teléfono, en voz baja, casi un susurro. Sacó el reloj de su padre del bolso. Las manecillas seguían contando los segundos, los minutos, las horas. El tiempo avanzaba, ajeno a la pérdida y a la traición. En algún lugar de su mente se agitaba un dolor sordo, pero Lucy se obligó a concentrarse en su lista de tareas pendientes. Mañana tenía que recoger el certificado de defunción, reunirse con el cura y comprobar si la sala conmemorativa estaba lista. No subió al dormitorio, se quedó en el sofá del salón, apretando contra su pecho el reloj de su padre. Amanecía al otro lado de la ventana, y a lo lejos se oía el ruido de los primeros coches. Comenzaba un nuevo día, el primer día sin su padre, pero con la certeza de que no era el único que perdía. La notaría estaba en un viejo edificio de ladrillo. Lucy subió las chirriantes escaleras buscando el despacho adecuado. La recepción olía a café y a papel viejo. Dylan llegaba tarde. Había enviado un mensaje diciendo que estaba atrapado en un atasco, pero Lucy ya no creía sus excusas. El notario, un hombre demacrado con gafas, le ofreció café y periódicos frescos. Lucy lo rechazó, mirando los diplomas que colgaban de las paredes. Cuando Dylan apareció por fin, el aroma vagamente familiar de su perfume volvía a emanar de él. Se sentó junto a Lucy sin mirarla a los ojos, sacó el teléfono e inmediatamente se sumergió en su correspondencia. «Bueno, empecemos». El notario sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte. «El testamento de tu padre se hizo hace 3 meses, poco antes de ser hospitalizado». Lucy asintió. Recordó aquel día. Su padre había vuelto de este mismo despacho algo apagado, sentado en el jardín durante largo rato, revisando viejas fotografías. De acuerdo con la última voluntad y testamento de tu padre, el notario desenrolló el documento. Tú, Lucy Perrell, te harás cargo de la casa de Oak Street con todas las propiedades, así como de la cuenta bancaria. Dylan apartó la vista del teléfono.
algo parecido a la codicia destellando en su mirada. Lucy conocía la casa, una pequeña pero acogedora mansión con jardín donde había pasado su infancia. Su padre siempre había dicho que algún día sería su santuario. Aquí también hay una carta personal. El notario le tendió a Lucy un sobre cerrado. Tu padre me pidió que te la entregara después de la lectura del testamento. Lucy cogió el sobre, reconociendo la letra familiar. Sus manos temblaron ligeramente. ¿Tenemos que firmar algún papel? Dylan se adelantó. Sí, claro. El notario sacó unos formularios. Aquí y aquí, por favor. Mientras rellenaban el papeleo, el teléfono de Dylan vibró varias veces. Comprobó furtivamente los mensajes, dando golpecitos nerviosos con el pie en el suelo. Aquí están las llaves de la casa. El notario le tendió un manojo a Lucy. Y el título de propiedad. Enhorabuena. Ahora es usted la propietaria de pleno derecho. Lucy guardó las llaves y los papeles en su bolso, intentando ignorar la mirada de su marido. Dylan abrió la boca para decir algo, pero su teléfono volvió a vibrar. Se disculpó y salió al pasillo. Tu padre se preocupaba mucho por tu futuro, dijo de repente el notario cuando se quedaron los dos solos. Quería que tuvieras tu propia casa, un lugar seguro. Lucy asintió, apretando el sobre con la carta en la mano. Se oía la voz apagada de Dylan al otro lado de la puerta. Estaba discutiendo con alguien por teléfono. ¿Sabes? Bajó la voz el notario, dijo que a veces las decisiones más importantes se toman con el corazón, no con la mente, y me dijo que te dijera que cree en tus decisiones. Dylan volvió al despacho, despeinado y con manchas rojas en el cuello. Tengo que irme enseguida, lanzó. Hay problemas en el centro. Por supuesto, se levantó Lucy. Gracias por su ayuda. Esta al notario. Fuera lloviznaba una fina lluvia. Dylan se despidió rápidamente y se dirigió casi trotando hacia su coche. Lucy lo siguió con la mirada, acariciando el sobre con la carta. No llamó a un taxi, caminó sintiendo cómo las gotas de lluvia le resbalaban por el cuello. En su bolso estaban las llaves de la casa de Oak Street, su hogar, el refugio del que había hablado su padre. No leyó la carta hasta la noche, sentada en la cocina vacía. La letra de su padre era irregular. Debía de estar escribiendo en el hospital. Querida Lucy, empezaba la carta, si estás leyendo esto, significa que he conseguido lo más importante, proporcionarte un refugio seguro. Esta casa siempre ha sido un lugar especial para nuestra familia. Ahora es tuya, no solo como un activo, sino como un recordatorio de que siempre tienes un lugar al que volver, un lugar al que huir si lo necesitas, donde empezar de nuevo. Dylan había vuelto. Lucy metió rápidamente la carta en su bolso, donde estaban las llaves de su nuevo hogar. De algún modo, le parecía importante que su marido nunca se enterara de la carta ni de lo que su padre había escrito en ella. Dylan pasó por delante de la cocina sin mirar siquiera hacia adentro. Sus pasos procedían del piso de arriba y luego se oyó el sonido del agua corriendo. Lucy se sentó en la oscuridad, con la bolsa de documentos en la mano, y pensó en la asombrosa precisión con que su padre había previsto el futuro, y en cómo había preparado a tiempo este trasero para ella. Dylan aparcó en el gimnasio, apagó el motor, pero no se apresuró a salir. Tras la reunión con el notario, en su interior bullía una extraña sensación, mezcla de excitación e irritación. Sacó el teléfono y encontró el contacto adecuado. «Tenemos que hablar», envió Dylan un mensaje a Lila. La respuesta llegó casi al instante. Esperando en el estudio. La sala de yoga estaba vacía. Faltaban unas horas para la clase de la tarde. Lila estaba sentada junto a la ventana, con las piernas cruzadas y su habitual termo de infusiones. «Cuéntame», le tendió la taza. Lucy recibió su herencia. Dylan se hundió junto a ella en la alfombra. La casa de su padre, la misma de la que te hablé. ¿Y cómo te hace sentir eso? No lo sé, le dio un sorbo a su té. Ira, supongo.
Ese viejo sigue controlándolo todo incluso después de muerto. Lila le tocó suavemente el hombro. Cuéntame más. ¿Recuerdas que te dije que quería abrir un nuevo centro allí? La ubicación es perfecta. Barrio de lujo, aparcamiento, jardín. Ya he empezado a trabajar en el proyecto. Ahora todo va para ella. ¿Conoce ella tus planes? No, refunfuñó Dylan. He estado esperando el momento oportuno. Pensé que después del funeral... ¿Y ahora qué? Había un destello de algo nuevo en su voz. Dylan se volvió hacia ella. Lila parecía pensativa, como si estuviera calculando algo. Ahora todo es inútil. Lucy nunca aceptará vender la casa. Está demasiado apegada a ella. ¿Y si...? Lila hizo una pausa. ¿Si la casa resultara ser tuya? ¿Qué quieres decir? Bueno, técnicamente aún estáis casados, así que la propiedad es compartida. Dylan negó con la cabeza. No, el testamento está solo a su nombre. He visto los papeles. Los documentos pueden ser prestados, dijo Lila casi susurrando. Temporalmente. ¿Por qué? Piensa por ti mismo. Tendrás tiempo para echar un vistazo, evaluar las posibilidades, tal vez incluso empezar las reparaciones, y luego, siempre podrás decir que fue un malentendido. Dylan se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. El plan era arriesgado, pero había algo en él que le atraía. Quizá la oportunidad de tomar por fin el control. Lucy está demasiado inmersa en el duelo ahora mismo, continuó Lila. Al principio, ni siquiera se dará cuenta de que falta. Y cuando lo haga, será demasiado tarde, remató Dylan. Exactamente, sonrió ella. A veces hay que actuar con decisión, sobre todo cuando se trata de tu futuro. Nuestro futuro, corrigió él, atrayéndola hacia sí. Por supuesto. Lila se acurrucó contra él. Imagínate, un gimnasio de última generación, una zona de spa, mi programa de yoga de autor. Suena divertido. Más que eso, le pasó el dedo por el cuello. Solo tienes que planearlo bien y actuar rápido. Las llaves están en su bolso. Dylan se tapó los ojos. La vi guardarlas. Entonces solo tenemos que elegir el momento adecuado. Laila besó la comisura de sus labios. Como durante el funeral, cuando todo el mundo estará ocupado con la ceremonia. Dylan abrió los ojos. Ya tenía un plan en la cabeza, un plan claro y casi perfecto. Solo tenía que esperar el momento oportuno. ¿Y si va a la policía? Por lo de las llaves perdidas. Lila se rió. Vamos, lo más que hará será cambiar las cerraduras, pero para entonces estaremos dentro. ¿Nosotros? ¿Y pensabas que te dejaría sola? Le acarició la mejilla. Somos un equipo, y tenemos grandes planes. Dylan miró el reloj. Pronto empezarían las clases nocturnas. Necesitaba volver a casa, hacer de marido comprensivo, pero ya estaba pensando en la casa de Oak Street y sus posibilidades. ¿Cuándo es el funeral?, preguntó Lila, levantándose. Pasado mañana. Estupendo, se estiró. Entonces tenemos tiempo para prepararlo todo, pero no te olvides, ni huellas ni testigos. Dylan asintió. Al fin y al cabo, llevaba mucho tiempo planeando este centro, y si el destino le ofrecía una oportunidad así, sería una tontería no aprovecharla. El féretro llegó por la mañana temprano. Lucy recibió al furgón funerario en la puerta de la iglesia del cementerio y firmó el albarán de entrega. La madera lisa y oscura brillaba bajo el sol naciente. Dentro de la capilla, los trabajadores arreglaban los bancos y colgaban cintas de luto. Lucy comprobó la lista en su teléfono. Las flores llegarían a las 10. La fotografía de su padre ya estaba en el caballete junto al altar. Las velas estaban dispuestas. La tía Marjorie llamó. Su avión se había retrasado 2 horas. Lucy anotó mecánicamente la nueva hora de llegada y prometió enviar un coche al aeropuerto. La lista de cosas por hacer parecía interminable, pero ayudaba a no pensar, no sentir.
El sacerdote apareció en la puerta de la capilla. Ayer habían discutido el orden del servicio, pero él quería aclarar algunos detalles. Lucy escuchó su voz suave, asintiendo en los lugares adecuados. Por alguna razón, sus pensamientos volvieron al día en que su padre le había enseñado a montar en bicicleta en el parque de detrás de casa. Dylan había enviado un mensaje de texto. Problemas con los proveedores. Llegaría tarde. Lucy ni siquiera se molestó en contestar. Era como si su presencia o ausencia hubiera dejado de importar estos días. Llamaron del restaurante para confirmar el menú del velatorio. Lucy dictó una lista de platos que le gustaban a su padre. Recordó su última cena juntos. Él había intentado enseñarle a hacer su tarta de manzana, pero la masa se le rompía en las manos. Los primeros ramos empezaron a llegar a la capilla. Lucy los colocó alrededor del ataúd, ajustando las cintas. El dulce aroma de los lirios la mareaba. Uno de los trabajadores de la iglesia le ofreció agua, pero ella la rechazó. Martha Jenkins llamó y se ofreció a ayudar con la organización. Lucy le dio las gracias, pero no aceptó. De algún modo, le parecía importante hacerlo todo ella misma, el último favor que podía hacerle a su padre. Su teléfono vibró en su bolsillo, otro mensaje de Dylan. Decía que pasaría por casa para cambiarse y vendría directamente a la iglesia. Lucy se pasó la mano por el bolso, donde estaban las llaves de la casa de su padre. Por alguna razón, ahora le parecían especialmente pesadas. A la hora de comer, la capilla estaba lista. Lucy caminó lentamente por la habitación, comprobando cada detalle. Todo tenía que estar perfecto. Su padre siempre había apreciado el orden en todo. La mujer de la funeraria apareció en la puerta para hablar del recorrido del cortejo hasta el cementerio. Lucy sacó un cuaderno y anotó los detalles. El lápiz le temblaba ligeramente en los dedos. La tía Marjorie volvió a llamar. El avión había aterrizado por fin. Lucy envió un coche a recogerla, respondiendo a la llamada desde el restaurante. El tiempo parecía encogerse en una serie de llamadas, pedidos y un sinfín de pequeñas cosas que hacer. En un momento dado se detuvo ante el ataúd. El retrato de su padre parecía brillar a la luz del sol que se colaba por las vidrieras. Sonreía como solo él sabía sonreír, entrecerrando ligeramente los ojos. Lucy recordó cuándo se había hecho la foto, el verano pasado, en el jardín de la casa que ahora era suya. El teléfono volvió a vibrar. Dylan le preguntaba si necesitaba comprar algo de camino. Lucy no se molestó en contestar. Se quedó mirando la fotografía de su padre y pensó en todo lo que él había tenido tiempo de imaginar. Era como si supiera que le dejaba no solo un hogar, sino un refugio. Al anochecer, la capilla estaba llena de flores y velas. Lucy comprobó las listas por última vez. Dio instrucciones al servicio de catering, hizo arreglos con los músicos. Mañana la gente se reuniría aquí, dirían las palabras adecuadas, recordarían historias del pasado, expresarían sus condolencias. Mientras tanto, uno podía quedarse sentado en silencio, mirando el rostro sonriente de la fotografía. En algún lugar de su mente se agitó un pensamiento. Tal vez su padre intentaba decirle algo importante al marcharse ahora de casa. Algo sobre nuevos comienzos y puertas cerradas, sobre despedirse no solo de él, sino también de su vida pasada. Pero Lucy apartó el pensamiento. Mañana iba a ser un día difícil. Necesitaba mantener las fuerzas. La mañana estaba nublada. Lucy se asomó a la ventana de la iglesia y vio llegar los primeros coches. Los paraguas negros se abrían uno a uno y la gente subía los escalones en pequeños grupos. Dylan fue el último en aparecer cuando la capilla ya se había llenado de gente. Se sentó en el banco junto a Lucy y le puso la mano en el hombro. Olía vagamente familiar, el mismo aroma que ella había percibido en su dormitorio varias veces antes. El sacerdote comenzó la misa. Su voz, suave y mesurada, flotaba por la capilla. Lucy miró las flores que rodeaban el ataúd, las velas parpadeantes, el rostro lloroso de la tía Marjorie en primera fila.
Todo parecía irreal, como si estuviera sucediendo a cámara lenta. Dylan seguía consultando su teléfono, ocultándole la pantalla. Sus dedos se deslizaban rápidamente por las teclas. Era evidente que estaba enviando un mensaje de texto a alguien. En un momento dado, se acercó a su oído. «Necesito irme un rato. Llamada urgente». Lucy asintió, sin apartar los ojos de la foto de su padre. Dylan se bajó con cuidado del banco y se dirigió a la salida. Nadie, excepto Martha Jenkins, pareció darse cuenta de que se marchaba. Comenzaron los discursos. Compañeros de papá de la empresa de construcción donde había trabajado toda su vida, vecinos, viejos amigos, fueron subiendo al púlpito uno a uno, contando historias del pasado. Lucy escuchaba sus voces como desde la distancia, acomodándose distraídamente el bolso en el regazo. Martha Jenkins habló de lo cariñoso que había sido su padre, cómo la ayudaba en el jardín, cómo le llevaba sopa cuando estaba enferma, cómo siempre tenía una palabra amable para ella. Le temblaba la voz, pero se mantenía erguida mientras miraba el retrato de su viejo amigo. Tía Marjorie recordó su infancia, las vacaciones familiares, la boda de Lucy. Su padre había bailado entonces por primera vez desde la muerte de su esposa, girando con su hija al ritmo de un viejo disco. Lucy sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Dylan nunca regresó. Su ausencia se sentía extrañamente vacía a su alrededor, pero ese vacío ya no le dolía. Era como si algo en su interior se hubiera resignado a lo inevitable. Cuando llegó el momento de sacar el ataúd, Lucy se levantó con los demás. Los portadores levantaron con cuidado la pesada madera sobre sus hombros. La procesión avanzó lentamente hacia la salida al son del órgano. Una fina lluvia lloviznaba en el cementerio. Los paraguas se balanceaban sobre las cabezas de los reunidos, los colgajos de tierra ennegrecidos en una tumba recién cavada. El sacerdote leyó la última oración. Sus palabras se disolvieron en el sonido de la lluvia. Lucy arrojó un puñado de tierra sobre la tapa del ataúd. El sonido de los terrones al caer resonó en el interior. Los demás siguieron su ejemplo. La tierra caía y caía, ocultando poco a poco la madera pulida. Los coches se alejaron uno a uno, ahora en dirección al restaurante donde se había reservado el velatorio. Lucy fue la última en llegar a la tumba. Miró el montículo de tierra fresca, las coronas y las cintas, la fotografía de su padre bajo el cristal protector. El teléfono de su bolso vibró, probablemente una llamada del restaurante. Pero Lucy no se molestó en comprobarlo. Sacó del bolso el sobre con la carta de su padre y releyó las líneas que le eran familiares, sobre el hogar, sobre el refugio, sobre un nuevo comienzo. En algún lugar a lo lejos retumbó un trueno. La lluvia se intensificó, pero Lucy no tenía prisa por marcharse. Se quedó de pie junto a la tumba, apretando contra su pecho la bolsa con las llaves y los documentos, y pensó que su padre, como siempre, tenía razón. A veces hay que perder algo importante para encontrar fuerzas para seguir adelante. Un taxi se detuvo ante la puerta del cementerio. Tenían que ir al restaurante, recibir a los invitados, aceptar las condolencias. Lucy echó un último vistazo a la tumba y caminó lentamente por el sendero barrido por la lluvia. La lluvia tamborileaba en las ventanas del restaurante. Los invitados hablaban en voz baja en la sala, los instrumentos tintineaban, los camareros se deslizaban en silencio entre las mesas. Lucy estaba sentada en la cabecera de la mesa, respondiendo a las condolencias y a las palabras de ánimo. Su bolso estaba junto a ella en el suelo. El peso familiar de las llaves y los documentos parecía darle fuerzas. Dylan apareció de repente, se sentó a su lado y le puso la mano en el respaldo de la silla. «Siento haberme perdido parte de la ceremonia», se acercó a su oído. «Llamada urgente del centro». Lucy asintió sin mirarle. En una mesa cercana, la tía Marjorie le estaba contando a alguien una historia de su infancia. Martha Jenkins hablaba en voz baja con el sacerdote.
Todo parecía borroso. «Tienes que comer». Dylan deslizó un plato hacia ella. «No has comido nada en todo el día». «Más tarde. Al menos bebe un poco de agua». Alcanzó la jarra, accidentalmente codazó su bolsa. Se volcó y su contenido se esparció por el suelo. «Yo la cojo». Dylan se inclinó para ayudarla a recomponerla. Lucy comprobó mecánicamente sus bolsillos. La carta de su padre estaba allí. No se dio cuenta de que los ágiles dedos de su marido se deslizaban en el compartimento lateral, buscando a tientas un manojo de llaves. «Voy a ver el postre», se levantó Dylan. «¿Seguro que no quieres nada?» Lucy negó con la cabeza. Vio a su marido caminar por el pasillo, deteniéndose a hablar con algunos de los invitados. En un momento dado sacó el teléfono y tecleó rápidamente un mensaje. Martha Jenkins se acercó a la mesa y se sentó a su lado. Olía a lluvia y a algunas hierbas, probablemente las mismas que crecían en su jardín junto a la casa de su padre. «¿Cómo lo llevas, querida?» «Bien», intentó sonreír Lucy. «Tu marido está un poco raro hoy». Martha bajó la voz. «Siempre al teléfono. Trabajo». «¿En un día como hoy?» Lucy permaneció en silencio. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba. Las gotas tamborileaban sobre el cristal de forma casi ensordecedora. Dylan discutía algo con el camarero en la puerta de la cocina, todavía tecleando mensajes. «¿Sabes?» Martha le cubrió la mano con la suya. «A veces las cosas más importantes pasan desapercibidas. Se trata de darse cuenta a tiempo». «¿A qué te refieres?» «Sobre la vida, querida. Decisiones que tienes que tomar incluso cuando tienes miedo». Se oyó una corriente de aire en la entrada. Uno de los invitados había salido a fumar. Dylan se deslizó hacia la salida también, tirando de su chaqueta mientras avanzaba. «No va a volver», dijo Martha de repente. «Al menos no aquí». Lucy quiso preguntar qué quería decir, pero entonces la tía Marjorie se acercó a la mesa con una nueva remesa de recuerdos. Martha le estrechó suavemente la mano y dio un paso atrás. El tiempo transcurrió lentamente. Los invitados se dispersaron poco a poco, los camareros retiraron los platos vacíos. La lluvia al otro lado de la ventana se convirtió en un auténtico aguacero. Dylan no volvió. Había enviado un mensaje diciendo que tenía que ir urgentemente al centro. Lucy comprobó su bolso. Algo iba mal, como si hubiera cambiado de peso. Revisó el contenido. La carta estaba allí, los documentos también. Pero las llaves no estaban. Recordó el momento en que se le había caído el bolso. Los dedos ágiles de Dylan, aparentemente ayudándola a hacer la maleta. Su salida precipitada, las extrañas palabras de Martha. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo 2 palabras. «Comprueba la casa». Lucy reconoció la letra de Martha. Una vez le había dado su número en caso de problemas con su padre. Al otro lado de la ventana se avecinaba una tormenta. Lucy se levantó de la mesa, sintiéndose extrañamente ligera. Se despidió de los demás invitados y llamó a un taxi. La lluvia le azotó la cara mientras caminaba hacia el coche. «¿A dónde vamos?», preguntó el taxista. Lucy se lo pensó un momento. Podía ir a casa, donde vivían Dylan y ella. Podía ir a casa de Martha, pero algo le decía que debía ir a Oak Street, a la casa que le había dejado su padre, la casa de la que Dylan tenía las llaves ahora. «Calle Oak 23», dijo, reclinándose en el asiento. Los relámpagos brillaban por delante, cortando el cielo por la mitad. La tormenta cobraba fuerza, como si la naturaleza también se preparara para algo inminente. El taxi se detuvo frente a una casa de Oak Street. Incluso a través de la lluvia, Lucy pudo ver luces en las ventanas del segundo piso y un coche desconocido en la puerta. Había cosas tiradas en el jardín. Reconoció fotografías enmarcadas de su infancia, libros viejos, álbumes. La puerta principal estaba entreabierta. Desde dentro se oían voces y el ruido de los muebles al moverse.
Lucy sacó el teléfono y marcó el número de un cerrajero que le había recomendado su padre. «Necesito ayuda inmediata», dijo en voz baja, de pie bajo el toldo del porche. «Cerraduras, contraventanas, cualquier cosa que se pueda cerrar desde fuera. Pague el doble». El cerrajero prometió estar aquí en 20 minutos. Lucy retrocedió hasta la verja y sacó del bolso las escrituras de la casa. Ahora solo quedaba esperar. A través del sonido de la lluvia, oyó que algo caía en el piso de arriba, una risa de mujer. Lucy reconoció esa risa. La había oído una vez antes, al pasar por delante del gimnasio de Dylan. La furgoneta del cerrajero apareció exactamente 20 minutos después. El conductor y su ayudante descargaron rápidamente las herramientas, inspeccionando el frente del trabajo. «Tendremos que confirmar que esta es su casa». El cerrajero escrutó el papeleo a la luz de una linterna. «Claro». Lucy le tendió el pasaporte. «Empiece por las contraventanas de la planta baja». El trabajo hervía. Las contraventanas metálicas se cerraron con estrépito una tras otra. Las nuevas cerraduras de las ventanas hicieron clic. Por fin la casa se dio cuenta de que algo iba mal. Las luces se encendieron en el piso de arriba y se oyeron voces ansiosas. «¿Qué está pasando?» Dylan apareció en la ventana del primer piso. «Lucy, ¿qué estás haciendo?» «Poniendo orden en mi casa», habló ella con calma, casi con indiferencia. «Espera, hablemos». «No hay nada de qué hablar». La puerta principal se abrió de golpe y una mujer pelirroja con una bata puesta a toda prisa se plantó en el umbral. Al ver a los cerrajeros, retrocedió hacia el interior de la casa. «Último postigo», informó el ayudante del cerrajero. «¿Ya están las puertas?» «Sí, todas». «Lucy, para». Dylan ya estaba bajando las escaleras. «No puedes hacer eso». «Puedo. Esta es mi casa». Nuevas cerraduras cayeron en su lugar una por una. La puerta principal, la trasera, la del garaje, todas cerradas de forma segura, irrevocable. Dylan se escabullía entre las ventanas del segundo piso, gritando algo, pero Lucy no le escuchaba. «Listo». El cerrajero le entregó un manojo de llaves nuevas. «Ahora no se abrirán desde dentro, a menos que rompas la pared». «Gracias», pagó Lucy según lo acordado. La furgoneta del cerrajero desapareció en la oscuridad. La lluvia amainaba poco a poco. De la ventana del primer piso llegaban voces apagadas. Era evidente que Dylan y su amante intentaban encontrar una salida a la situación. Lucy recogió del suelo unas cuantas fotografías empapadas y les sacudió el agua. En una de ellas aparecían ella y su padre plantando rosas en este mismo jardín. En la otra celebraban su admisión en la escuela de arquitectura, un pasado que nunca podría volver. El teléfono de su bolsillo vibró. Dylan intentaba llamar. Lucy colgó la llamada y marcó el número de Marta. «Ya está», dijo, mirando hacia las oscuras ventanas de la planta baja. «¿Puedo ir a tu casa?» «Por supuesto, cariño. La tetera ya está hirviendo». La silueta de Dylan se asomó por la ventana. Estaba diciendo algo, agitando los brazos. Lucy se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Mañana llamaría a la policía, denunciaría el robo de las llaves, contrataría a un abogado, pero eso sería mañana. De momento, podía caminar bajo la lluvia menguante, sintiéndose más ligera a cada paso. En algún lugar de su bolso había una carta de su padre, sobre el hogar como refugio, sobre nuevos comienzos, sobre el poder de tomar decisiones. Solo ahora comprendía realmente lo que quería decir. Atrás quedaba una casa cerrada con 2 cautivos dentro. Por delante ardía la cálida luz de las ventanas de la casa de Martha, y entre ambas estaba la carretera, mojada por la lluvia y sorprendentemente vacía, como si el destino mismo hubiera despejado el camino para un nuevo comienzo. Las luces de la casa de Oak Street estaban apagadas, como si quisieran ahorrar electricidad.
Lucy estaba sentada en el jardín de Martha, sorbiendo té caliente y observando las oscuras ventanas a través del seto. El teléfono vibraba sin cesar. Dylan llamaba desde distintos números, el suyo propio, el de su trabajo, incluso el de su asistente. Lucy los bloqueó metódicamente uno a uno. En un momento dado llegó un mensaje. No tenemos comida, tenemos que hablar. Martha puso un plato de galletas sobre la mesa del jardín. Llevan allí desde esta mañana, dijo, tomando asiento junto a ellos. Los vi llegar justo después del funeral, descargando unas carpetas planos. Planos de un nuevo gimnasio. Lucy dio un sorbo a su té. Dylan le ha echado el ojo a este sitio desde hace tiempo. De la casa llegó el sonido sordo de cristales rompiéndose. Luego, un grito de mujer. Parecía que Lila intentaba abrir una de las ventanas, pero las robustas contraventanas no se movían. El teléfono volvió a sonar, esta vez desde un número desconocido. Lucy contestó, solo por curiosidad. No puedes dejarnos encerradas aquí. La voz de Lila sonaba ronca, desacostumbrada. Va contra la ley. También lo es robar llaves, dijo Lucy con calma, y atentar contra la propiedad ajena. No tenemos agua, ni comida. La casa tiene agua corriente, y deberíais haber traído comida cuando planeasteis el asalto. Hubo un silencio en el teléfono y luego algunos tanteos. Al parecer, Dylan se había llevado el teléfono. Lucy, arreglemos esto humanamente. Su voz sonaba cansada. Te lo explicaré todo. No hace falta que lo hagas. Tengo los papeles, tengo las llaves. La policía decidirá el resto. ¿Qué policía? ¿Estás loco? Presentaré una denuncia por robo y allanamiento por la mañana. Mientras tanto, descansa un poco. Tienes toda la noche por delante. Lucy colgó la llamada y volvió a bloquear el número. Una linterna se encendió en la casa de enfrente. Parecía que buscaban algo comestible en la cocina. Pero la cocina estaba vacía. Lucy había sacado toda la comida de allí tras la muerte de su padre. ¿Tal vez deberíamos dejarlo salir?, Martha preguntó. Gente, después de todo. Por la mañana, Lucy dejó la taza en el suelo. Cuando llegue la policía. Volvieron a oírse gritos desde la casa. Parecía que Dylan y Lila estaban empezando a discutir. Algo sobre un plan fallido, una reputación arruinada, irresponsabilidad. Luego volvió a hacerse el silencio. El teléfono vibró, esta vez un mensaje de Dylan. Hace frío en casa, aquí no hay mantas. Lucy no contestó. Recordó que su padre siempre encendía la chimenea por las noches, que guardaba leña en el sótano. Pero ahora la chimenea estaba fría y también había sacado la leña. Pensaba utilizarla para su nueva casa. Han abierto el agua, comentó Martha. Se oye el ruido de las tuberías. Al menos han pensado en hacer algo bien. La noche descendía sobre el jardín, envolviéndolo todo en una suave oscuridad. Una linterna parpadeaba de vez en cuando en la casa de enfrente, al parecer para ahorrar la carga del teléfono. De vez en cuando se oían voces apagadas, el sonido de pasos sobre las tablas del suelo que crujían. Nuevo mensaje. Lucy, hay ruidos extraños. La casa es vieja. Es tu conciencia, contestó ella y volvió a bloquear el número. Martha había traído un abrigo a cuadros. La noche estaba refrescando. Se sentaron en el jardín observando la oscura casa de enfrente. A veces se veían sombras, dos figuras revoloteando entre las ventanas buscando una salida. Pero no había salida. «Sabes», dijo Martha de repente, «tu padre me dijo una vez que a veces hay que cerrar una puerta para abrir otra nueva». Le gustaban esas metáforas. No era una metáfora. Sabía que algún día esta casa sería algo más que una estructura para ti. Volvieron a oírse gritos desde la oscuridad. Lila acusaba a Dylan de incompetencia y él le contestaba. Su plan perfecto se estaba desmoronando, al igual que su relación. El teléfono estaba en silencio. Al parecer uno de los dos se había quedado sin batería. La casa estaba en silencio.
Solo se oía el crujido ocasional de unos pasos nerviosos sobre las tablas del suelo. Lucy se arrebujó más en la tela escocesa. Tenía toda una noche por delante, una noche de justicia, como diría su padre. Una noche de cerrar viejas puertas para que se abrieran otras nuevas. Dylan comprobó su teléfono por enésima vez. Por fin se había ido la conexión. La última batería se había agotado hacía una hora, dejándolos en la más absoluta oscuridad. Lila daba vueltas por el primer piso, intentando encontrar algún resquicio en las contraventanas de hierro. «Todo esto es culpa tuya», su voz sonaba histérica. «Tu brillante plan, tu idea de apoderarte de la casa hoy mismo. Mi plan habría funcionado perfectamente si no hubieras empezado a tirar cosas al césped». «¿Oh, ahora es culpa mía? ¿Quién prometió que Lucy estaría en el velatorio esta noche? ¿Quién dijo que estaba demasiado afligida para darse cuenta de nada?» Dylan permaneció en silencio, contemplando la oscuridad al otro lado de la ventana. En algún lugar, en la casa de al lado, estaba sentada su mujer, destruyendo metódicamente todo lo que había estado planeando durante los últimos meses. El estómago le rugió traicioneramente. No habían comido desde la mañana. En la cocina solo había una lata de café instantáneo y un paquete de sal. Incluso había que ahorrar agua. La red funcionaba, pero no sabían por cuánto tiempo. «¿Tal vez podamos romper una ventana?» Lila pateó la persiana con el pie. «¿Y luego qué? Hay barrotes y otra persiana fuera». «Entonces llamemos a alguien, a tus amigos, a tus compañeros». «¿Con qué?» Dylan le mostró la pantalla oscura del teléfono. «No tenemos conexión». El sonido de un cuerpo cayendo se oyó en la oscuridad. Lila dejó por fin de agitarse y se hundió en el suelo. Su respiración era pesada, intermitente. «No puedo estar aquí», susurró. «Las paredes me aplastan». «Es solo la oscuridad. Será más fácil por la mañana». «¿Por la mañana? La policía estará aquí por la mañana. ¿Te das cuenta de que podrían arrestarnos?» Dylan se dio cuenta. Más que eso, empezaba a darse cuenta de lo estúpidos que habían sido. Robar llaves, allanamiento de morada, intentar apropiarse de la propiedad ajena. Todo eso les iba a valer una condena decente. Una tabla del suelo crujió en algún lugar de la planta baja. La casa parecía tener vida propia, asustando a los huéspedes no invitados con ruidos extraños. Lila se estremeció y se acercó a Dylan. «¿Sabes qué es lo curioso?», preguntó de repente. «Realmente creía que podríamos empezar una nueva vida aquí. Abrir un centro, trabajar juntos. Todavía podemos». «¡Despierta! Tu mujer nos ha atrapado como ratas. La policía vendrá mañana. Mi reputación será destruida. Nunca podré volver a enseñar yoga». Había algo nuevo en su voz. No solo miedo o fatiga, sino una profunda decepción. Dylan intentó abrazarla, pero ella se apartó. «No me toques. Todo esto es por tu culpa. Me prometiste que habías pensado en todo, que Lucy estaría muy ocupada guardando luto, que tendríamos tiempo para preparar los papeles. No sabía que estaría aquí tan pronto. No sabías nada en absoluto, ni de tu mujer ni de esta casa. Solo te hacías el gran hombre de negocios y yo fui un tonto al caer en la trampa». Se oyó otro crujido en el piso de abajo. Ahora ambos se estremecieron. La oscuridad se hizo más densa y el aire más pesado. O tal vez solo se lo parecía a sus mentes agotadas. «Quizás deberíamos intentar hablar con Lucy», sugirió Dylan. «Por la mañana, cuando venga con la policía. Explicarle todo». «¿Explicarle qué?» «Que robaste las llaves en el funeral de su padre, que planeabas quedarte con la casa mientras ella estaba de luto». Laila soltó una carcajada amarga y desgarradora. Su risa resonó en las paredes, transformándose en algo espeluznante. «¿Y sabes qué es lo gracioso?», se apartó de él de nuevo. «Realmente pensé que eras especial, ¿no? Que no eras como todos esos hombres casados que prometen dejar a sus mujeres, y resultaste ser aún peor, utilizaste la muerte de su padre».
Dylan quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En la oscuridad de la casa que se había convertido en su prisión, cualquier excusa parecía patética y sin sentido. Permanecieron sentados en silencio durante horas, cada uno en su rincón, a solas con sus pensamientos y sus miedos. La casa seguía asustándoles con crujidos y crujidos, y la oscuridad fuera de las ventanas no parecía terminar nunca. En algún lugar a lo lejos oyeron el primer canto de un gallo. Pronto amanecería, lo que significaba el final de su desventurada aventura. Dylan intentó imaginar qué contaría a la policía, pero no se le ocurrió ninguna versión plausible. Los primeros rayos de sol pintaban el cielo de Oak Street de un suave color rosa. Lucy estaba de pie en la puerta de la casa de su padre, viendo llegar los coches de policía. Eran dos, coches blancos y negros con intermitentes parados en la acera sin encender las sirenas. Marta salió de su casa, de pie junto a ella. En sus manos llevaba una bandeja con un termo y tazas. Al parecer, había decidido que a los policías les vendría bien un poco de café caliente después de una noche de servicio. Los agentes escucharon atentamente a Lucy, anotando sus declaraciones en cuadernos. Les contó todo, que había robado las llaves en el velatorio, que había entrado en la casa, que había intentado apropiarse de una propiedad ajena. Las escrituras de la casa fueron a parar a la carpeta del investigador. ¿Están listos para abrir la casa?, preguntó el oficial superior, comprobando los papeles. Lucy asintió y sacó las llaves. Mientras jugueteaba con las nuevas cerraduras, dos figuras aparecieron por la ventana del primer piso. Era evidente que Dylan y Lila habían oído ruidos en el exterior. La puerta principal se abrió con un crujido silencioso. La casa olía a humedad y a extraño. Había unos papeles en el suelo. Parecían los planos de un futuro gimnasio. Los policías subieron las escaleras. Dylan bajó a su encuentro, arrugado, sin afeitar, con aspecto descolorido. Lila le siguió, envuelta en su chaqueta. Evitaron mirarse. «Señor Perrell, queda detenido como sospechoso de robo y allanamiento de morada», leyó la licencia el agente mientras su compañero lo esposaba. Lila se sacudió hacia la salida, pero la segunda patrulla ya la esperaba en la puerta. Ahora ambas estaban sentadas en el sofá del salón, mientras los policías tramitaban el informe de la detención. Lucy recorrió lentamente la casa, su casa. Todo en el despacho de su padre estaba patas arriba, las carpetas de archivos esparcidas por el suelo. El portátil de Dylan estaba sobre la mesa con una presentación sobre el nuevo gimnasio. Marta servía café en tazas a los policías. Le estaba diciendo algo en voz baja al investigador. Al parecer, estaba declarando como testigo. «Lucy», intentó levantarse Dylan, pero el agente le hizo un gesto para que permaneciera sentado. «Hablemos». «¿Sobre qué?». Le miró a los ojos por primera vez aquella mañana. «¿Sobre cómo robaste las llaves en el funeral de mi padre? ¿O de cómo planeabas quitarme mi casa?». «Te lo explicaré. No tienes que hacerlo. Los documentos lo contarán todo por ti». Lila se quedó en silencio, con la mirada fija en un punto. No quedaba ni rastro de la confianza en sí misma que tenía ayer. Ahora solo era una mujer asustada que se daba cuenta de que su carrera como instructora de yoga había terminado. Los policías terminaron sus informes. Dylan y Lila fueron conducidos a sus coches, cada uno a uno distinto. Los intermitentes se encendieron por fin, pintando la fachada de la casa con destellos rojos y azules. Lucy vio cómo se llevaban a su marido y a su amante. En su interior no había regodeo ni triunfo, solo una tranquila confianza en que se había hecho justicia. «Tendrá que venir a comisaría a prestar declaración formal», dijo el investigador, estrechándole la mano, «y certificar una reclamación por daños y perjuicios». Marta volvió a recoger las tazas vacías en la bandeja. Los coches de policía desaparecieron al doblar la esquina. La mañana se afianzaba. El sol salía cada vez más alto. Los pájaros comenzaban su habitual concierto en el jardín.
Lucy estaba sola en la casa vacía. Subió despacio al despacho de su padre y sacó la carta del bolso. Se sentó en el viejo sillón de cuero y releyó las líneas familiares, sobre el hogar como refugio, sobre los nuevos comienzos, sobre el poder de tomar decisiones. Al otro lado de la ventana retumbaba la ciudad despierta. En algún lugar lejano, Dylan y Lila estaban siendo llevados a la comisaría para enfrentarse a preguntas desagradables y a un proceso judicial. Y aquí, en el pequeño estudio con vistas al jardín, empezaba un nuevo capítulo, el mismo capítulo sobre el que mi padre había escrito en su última carta.